Entonces, el método FEMA-AC, que está contenido en los códigos, ajusta el espectro real según la proporción de interacción esperada. Este caso ya se pudo haber afectado previamente el espectro por interacción cinemática y entonces ahora viene una modificación por interacción inercial. Fíjense que en este caso, al yo bajar el espectro a la línea punteada que está acá, las estructuras rígidas de bajos periodos, cuando yo paso de condición de base rígida a base flexible, hay un incremento de la aceleración. Quiere decir que para el caso de estructuras rígidas, cuando yo evidencio la interacción sobre la estructura, el efecto es nocivo, porque a pesar de haber un incremento en el periodo de duración que se traduce en mayor flexibilidad, hay un incremento de la aceleración. Eso es lo que les decía hace un momento y por ende va a haber un incremento de la fuerza inercial y por ende va a haber un incremento de la fuerza sísmica de diseño. Cuando me voy a estructuras flexibles con mayores periodos de duración, fíjense, por encima de 1, cuando paso de la condición de base rígida que está de la curva de arriba a base flexible de la curva de abajo, esto se traduce en una reducción de la aceleración. Entonces, en este caso es beneficioso y por eso es que hay que caracterizarlo para saber si estamos trabajando con esta condición o con esta condición. Y hay un caso que no está en la gráfica que es bien interesante, que es cuando estamos, por ejemplo, acá y bajamos y pasamos una estructura que tiene cierta rigidez y pasamos acá, pero resulta que a tomar en cuenta las características del terremoto ocurren ciertos fenómenos de amplificación particulares. Eso lo hemos venido detectando en investigaciones en las que he estado trabajando en estos últimos años y es bien interesante porque ahora al analizar la forma del terremoto también nos vamos a dar cuenta que la interacción sobre la estructura va a jugar un papel bien interesante en los mecanismos de respuesta. ¿Okay? Entonces, cuando utilizamos la función de impedancia, vamos a ver entonces primeramente la interacción cinemática con el manejo de las variables complejas, rigidez y amortiguamiento para tener la respuesta global que tome en cuenta la cinemática más la inercial. Acá hay una guía que recomiendo revisar, una guía que ha generado, es un reporte que genera la NERP de los Estados Unidos, conjuntamente con un grupo de autores y expertos en materia de interacción sobre la estructura, donde han recopilado el estado del arte en diseño de edificaciones con interacción sobre la estructura, y aquí está. Fíjate, estas tablas son las tablas del profesor Kausel, estas son las tablas del profesor Gacetas, que permiten determinar, en este caso, rigideces, hacer las correcciones por empotramiento o por embebido de la cimentación, los parámetros para determinar los modificadores de rigidez dinámica, tanto superficiales también como por embebido, y los modificadores, los factores que modifican el amortiguamiento por radiación que les mencionaba hace un momento. Entonces, todas estas tablas las pueden conseguir en la guía, en el manual de la NERP, y es de bastante utilidad para este tipo de análisis. Y bueno, dentro del contenido hemos desarrollado casos, ejemplos, utilizando estas ecuaciones. Estas son las mismas ecuaciones que recientemente ha incorporado la casa CSI en el software ETAPS para poder hacer análisis de interacción dinámica sobre la estructura, teniendo en cuenta todo esto que hemos estado conversando previamente. Hay software muy especializados en interacción sobre la estructura. Este que les muestro acá es el DynaEn de la casa Ensoft, donde este caso es una placa sencilla apoyada sobre terreno, y con un software de esto, fíjense, yo puedo obtener rigideces traslacionales, puedo obtener rigideces rotacionales, puedo obtener amortiguamientos. Fíjense cómo cae acá el amortiguamiento a niveles muy bajos por el tipo de suelo que tengo considerado acá. Amortiguamientos rotacionales, ocurre lo mismo. Desplazamientos de la cimentación, dirección X, Y, etcétera. Y bueno, simplemente puedo jugar con diferentes tipos de cimentación, diferentes condiciones del terreno. Puedo trabajar con pilotes, con suelos estratificados. Es un software que implica haber revisado todos estos conceptos que les he dicho previamente, porque bueno, la data y el lenguaje en el que te habla está en función de estos tópicos que hemos estado analizando. Y un caso que es muy complejo y que está contenido dentro de la 6351 para el caso de equipos vibratorios, pero que se darán cuenta que tiene mucha complejidad, sobre todo por el efecto de grupo, que desde el punto de vista dinámico es bastante denso. Y bueno, en este caso de igual forma podemos, con un software de esto, podemos obtener rigideces, amortiguamiento. Fíjense lo que ocurre acá, por ejemplo, el caso de los pilotes, sumamente
sumamente complicado tratarlo a nivel manual. Los desplazamientos, lo que serían incluso las rotaciones y así sucesivamente, ¿ok? Incluso saber qué ocurre en diferentes puntos de la cimentación para poder tener la respuesta global. Obviamente este es un software más especializado, lo ofrece la casa Ensoft de los Estados Unidos, pero dentro del tema complementario que se aborda en el diplomado y dentro del curso de análisis de equipos vibratorios, siempre esto lo resolvemos de forma pausada y vamos atendiendo paso a paso todo el procedimiento que establece el código ACI. Esta que les muestro acá es un ejemplo típico que está según la filosofía de la ACI 351, donde se aplica toda la metodología completa para finalmente llegar, voy a ir de una vez hacia abajo, a lo que serían las rigideces y el amortiguamiento de esta cimentación para equipo vibratorio, y al final llegan a revisar cómo se está comportando su equipo según el gráfico de control de vibraciones, según el criterio que da la CI 351. Entonces, claro, cuando manejamos esto de forma adecuada, bueno, será mucho más fácil ir a una herramienta como esta para entender los comportamientos desde el punto de vista de rigidez, desde el punto de vista de amortiguamiento, etcétera, teniendo en cuenta que es un efecto eminentemente dinámico, donde la respuesta dinámica del terreno juega un papel muy importante. Me llamó mucho la atención, emitido en el reporte de la NERC, porque es algo que vivo todas las semanas con mis estudiantes, y es el problema que hay con el coeficiente de balasto y la respuesta dinámica de los sistemas estructurales. Acá está el párrafo que redacta la NERC y acá está la traducción. Muchas veces el módulo de redacción de subrasante, conocido como coeficiente de balasto, suministrado para cargas gravitacionales a largo plazo, se utiliza en condiciones de análisis dinámico. Esto puede conducir a una subestimación importante de la rigidez del suelo durante la aplicación de la carga dinámica y una sobreestimación importante de la cantidad de desplazamiento y rotación originada por el suelo deformado. La causa de esto parece ser una falta de comprensión en relación a la diferencia entre los efectos de la carga a corto plazo y a largo plazo, y una falta de claridad de las necesidades del ingeniero estructural y una falta de conocimiento de los límites de la información suministrada por el ingeniero geotécnico. Fíjense qué interesante, porque tengo ya varios años hablando de la interacción entre el geotécnico y el estructural, y esta publicación reafirma que parte del problema o una de las causas principales del problema tiene que ver con que estos dos profesionales no entienden lo que hace el otro. ¿Ok? Y entonces esto hace que los análisis puedan tener deficiencias, que en el mejor de los casos el proyecto de costoso, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos que estemos diseñando en una condición de riesgo. Y fíjense que se habla de una subestimación importante de rigidez y lo que sería una sobreestimación de la cantidad de desplazamiento. Entonces podemos pensar, al haber mucho desplazamiento y reducción de fuerza, podemos pensar que la fuerza bajaron y que está excelente, y resulta que es porque se está considerando una rigidez inadecuada.